Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar en este simposio sobre semaglutide semanal subcutáneo, que es un fármaco que ha sido introducido hace poco al país. Me presento y soy la doctora Karina Elgueta, diabetóloga internista del Hospital San Juan de Dios y de Clínica Las Condes. Vamos a partir entonces con la presentación. Mi declaración de conflictos de interés, que son estos, la verdad, y la hoja de ruta de lo que vamos a conversar hoy día, una leve introducción, principalmente para hablar sobre la importancia de la diabetes y la prevalencia que está teniendo en el mundo. Vamos a hablar en general de los análogos del receptor de GLP-1, qué son, cómo se usan, para qué sirven, y vamos a enfocarnos en el uso en diabetes tipo 2, basándonos en los estudios de riesgo cardiovascular y en las guías de manejo que han existido por estos fármacos. Vamos a finalizar con un par de casos clínicos que lo que buscamos en el fondo es poner en ejemplo de cómo estamos utilizando hoy en día este medicamento y para que podamos después resolver dudas en la discusión. Como les comenté, la diabetes sabemos que es una emergencia a nivel global. Este es el mapa de la IDF del 2019, donde habla de la proyección a nivel mundial de las cifras de diabéticos que van a haber de acá al año 2045 en adelante. Si se fijan, en todos los continentes el alza de diabetes que vamos a tener va a ser entre el 30 y 50%, y este mapa se hizo en 2019 antes de la epidemia de COVID, de la pandemia, así que probablemente estas cifras van a verse aumentadas incluso. Y recordemos que en Chile también tenemos un 12,3% de prevalencia de diabetes, esto en la encuesta nacional de salud del año 2017. Y también estas cifras probablemente van a ir aumentando con el tiempo, con todo lo que está pasando hoy en día. También recordar que hasta hace pocos años, fíjense en esta línea de tiempo, hasta el año 90 teníamos muy pocas herramientas farmacológicas para el manejo de la diabetes tipo 2. Solamente teníamos insulinas humanas, metformina, sulfonilures, y recién en el año 90 se incorporaron los análogos de insulina y otros fármacos como las tesolinidionas, y ya en el año 2000 los inhibidores de PP4, análogos del receptor de GLP-1, y posteriormente ya al año 2010 inhibidores del receptor de GLP2. Entonces, la verdad que hubo un largo tiempo de pocas alternativas terapéuticas y ya con los años han ido apareciendo muchos más fármacos, así que tenemos unas herramientas mucho más amplias para poder utilizar con nuestros pacientes. Entonces, nosotros hoy día vamos a conversar sobre los agonistas del receptor de GLP-1. Recordar que el GLP-1 no es una incretina que producimos nosotros en nuestro intestino, en las células L del intestino delgado. El principal mecanismo de acción de estos medicamentos, de esta hormona en el fondo, que es una incretina, es secretar insulina dependiente de la ingesta de glucosa. Es decir, uno come, ¿verdad? Aumenta la glucosa en la sangre y eso estimula la secreción del GLP-1. Y también inhibe la secreción de glucagón. Múltiples órganos, como vemos en este esquema, tienen receptores de GLP-1, por lo tanto sus funciones son bien amplias, ¿ya? Si nos fijamos, hay receptores en el riñón aumentando la diuresis, en los vasos sanguíneos aumentando vasodilatación, aumentando output cardíaco en el corazón, en el cerebro disminuyendo la ingesta de comidas, ¿verdad? A nivel de estómago disminuyendo el vaciamiento gástrico, a nivel de páncreas, que es lo que nosotros estamos hablando también acá, que aumenta la secreción de insulina y disminuye la de glucagón, etcétera. Tiene múltiples funciones y cada día se han ido encontrando más usos para este tipo de fármaco. Recordar también que el primer análogo del receptor de GLP-1, que fue el exenatide, nació del monstruo de Gila, ya que esto es como una curiosidad de la saliva de este lagarto. Se encontró este análogo del receptor de GLP-1 que se vio que tenía una vida media más larga que el GLP-1 natural en el fondo, porque era más resistente a la acción de DPP4, que es la enzima que lo degrada. Y de ahí en adelante han aparecido muchos GLP-1, como les comenté, los derivados de la exendina son estos dos primeros que son de vida media más corta, exenatide y exenatide, y los análogos de GLP-1 de vida media más larga o segunda generación, algunos lo hablan, tenemos liraglutide, semaglutide, dulaglutide y albiglutide, y con estructuras moleculares también un poco más complejas que los iniciales. El GLP-1 el semaglutide es un análogo de GLP-1, ya uno de los últimos que han ido saliendo del mercado. ¿Qué cambios tienen con respecto al GLP-1 normal? 94% de homología con el GLP-1 humano, pero hay unos cambios en algunos aminoácidos de esta cadena que lo hacen más resistentes a la acción de DPP4. Por ejemplo, esta sustitución en posición 8, después aquí en la posición 26 tenemos esta espaciadora, esta adición de ácido graso, que provee una fuerte unión con la albumina y eso además hace también que se pueda guardar como depósito. Y acá también se sustituye en el 34 una arginina, una lisina arginina, que también ayuda a que su vida media sea un poco más larga. Los análogos de GLP-1 tienen múltiples efectos, como les comenté, porque tienen receptores en múltiples órganos del cuerpo.
en páncreas, en la célula beta, en el hígado, disminuyendo la gluconeogénesis, aumentando la sensibilidad a la insulina, a nivel del tejido adiposo, disminuyendo la lipotoxicidad, en el cerebro aumenta la saciedad y eso hace que uno disminuya el consumo de alimentos y baje el peso corporal, que es un uso que también estos análogos del receptor se ha utilizado bastante. En el páncreas, de la célula beta, también disminuye, disminuye la secreción de glucagón. En el tracto gastrointestinal, disminuyendo el vaciamiento gástrico. Y en riñones, aumentando la natriuresis y la inflamación. ¿Ya? Y en músculos también, igual que a nivel hepático, se ha visto que aumenta la sensibilidad a la insulina. Y como estos receptores también están, como les comentaba, en múltiples órganos del cuerpo, se les han visto potencial de prevención cardiovascular, impacto en la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, encontramos estos receptores de GLP-1 en vasos sanguíneos y en corazón, disminuyendo la inflamación, aumentando la función ventricular izquierda y aumentando la vasodilatación, estabilidad de placa, y a nivel de otros órganos también estos efectos que ya comentamos, que finalmente se ha propuesto que la reducción del riesgo que se ha visto con estos medicamentos, como vamos a ver en el caso de semaglutide, puede ser multifactorial, principalmente al disminuir la presión arterial, al disminuir los lípidos, al existir una disminución de peso y al mejorar obviamente el control metabólico. Entonces todos estos factores que se le han ido encontrando, todos estos elementos positivos al uso de estos fármacos, se cree que tienen un impacto en la reducción del riesgo cardiovascular. Por otro lado, a estos medicamentos también se ha encontrado el efecto de aumentar levemente la frecuencia cardíaca, pero la verdad que impacto clínico no se ha encontrado hasta ahora de este efecto, y es un aumento muy leve. Principal efecto adverso de estos medicamentos, y aquí vamos a hablar ya de semaglutide, son los eventos adversos gastrointestinales, náuseas y vómitos. Recuerden que les comentaba que uno de los efectos que tiene a nivel gastrointestinal es disminuir el vaciamiento gástrico, y eso en algunos pacientes podría llevar a que tengan un poco más de náuseas y vómitos. Eso se ha visto que con una titulación adecuada se reducen estos eventos adversos. En el caso de semaglutide, uno debería partir con dosis de 0,25 miligramos semanal por 4 semanas, las primeras 4 semanas, y después aumentar a 0,5 miligramos semanal, que sería la dosis de mantención. En caso de pacientes que requieren intensificar un poquito más el tratamiento, uno puede ocupar 0,5 por 4 semanas más y después quedarse con 1 miligramo como dosis de mantención. Esa decisión va a ser de acuerdo al perfil clínico de cada paciente, si nos quedamos con 0,5 o con 1 miligramo. Entonces, en resumen, mecanismo de acción de semaglutide y en general de los análogos de GLP-1 es que aumenta la secreción de insulina en la respuesta de la célula beta, ¿ya? Recuerden que esta secreción de insulina es dependiente de la glucosa que se ingiere. Suprime la liberación de glucosa hepática dependiente del nivel plasmático de glucosa. Hay una disminución de la ingesta de energía, del consumo de alimentos y peso corporal por los efectos que tienen a nivel cerebral. Se ha visto que hay mejoría de los lípidos postprandiales, atenúa la progresión de la placa aterosclerótica en modelos animales, ¿ya? ¿Qué evidencia disponible tenemos hasta ahora de los análogos de receptor de GLP-1? Los estudios SUSTAIN son una serie de estudios que compararon el semaglutide con distintas alternativas de tratamiento de la diabetes, como vemos acá, el SUSTAIN 1, monoterapia versus placebo, SUSTAIN 2 y 8 se compararon con otros antidiabéticos orales, en el SUSTAIN 3, 7 y 10 se compararon con otros análogos de GLP-1, en el 9 con inhibidores de SGLT2, y en el 4 y en el 5 con insulina, ¿ya? O sea, se fueron agregando estos fármacos. Lo que quería mostrar en este gráfico, si ustedes se fijan, vamos a ver del cambio de la hemoglobina glicosilada al compararlo con otros tratamientos. Ya nos fijamos en los colores celeste y azul, esos son semaglutide 0,5 y 1 miligramo. Y si nos fijamos en todos los estudios SUSTAIN, tenemos una reducción importante de hemoglobina glicosilada, y esto es significativo al compararlo con las otras terapias. Si nos centramos en los análogos de GLP-1 disponibles hoy en día, nos fijamos que la reducción de hemoglobina glicosilada con semaglutide es mayor al comparar con exenatide, al compararlo con dulaglutide en distintas dosis 0,75 y 1,5, y al compararlo con liraglutide en dosis de 1,2 miligramos. ¿Ya? O sea, en el fondo esto demuestra que la reducción de hemoglobina glicosilada es un poco más potente con semaglutide versus otros análogos de GLP-1. ¿Qué pasa con el peso corporal? Ya comentamos recientemente que el uso de semaglutide a nivel cerebral disminuye el apetito, entonces eso lleva a una reducción de peso corporal. Nuevamente vemos que hay una diferencia de peso significativo en la mayoría de los estudios SUSTAIN al compararlo con otras alternativas de tratamiento de la diabetes. Y si nos centramos nuevamente en los análogos de GLP-1, fíjense la diferencia de peso de semaglutide al compararlo con exenatide, el de semaglutide al compararlo con dulaglutide en dosis
de 0,75 y en dosis de 1,5, y también la reducción de peso fue mucho mayor al compararlo con liraglutide. ¿Qué pasa con la seguridad cardiovascular? Comentábamos hace un rato que todos estos medicamentos se ha visto que tienen receptores a nivel de vasos sanguíneos, a nivel cardíaco, que podrían haber efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. Y como sabemos, a todos los fármacos nuevos que han salido del año 90 en adelante, se les ha pedido un estudio de seguridad cardiovascular, ¿ya? SUSTAIN 6 es el estudio que demostró, que evaluó la seguridad cardiovascular de semaglutide, así que vamos a ver qué evidencia tenemos al respecto. El diseño de este estudio fue un estudio que juntó a 3.200 pacientes, que incluyó a pacientes con diabetes, obviamente, con hemoglobinas glicosiladas sobre 7%, que estaban en tratamiento con hipoglicemiantes orales, con insulina basales o mezcla, que tenían insulina más hipoglicemiantes. En general, pacientes, fíjense, sobre 50 años que tenían ya enfermedad cardiovascular establecida. Eso quiere decir que tenían un infarto, enfermedad cerebrovascular o enfermedad cardiovascular periférica. O tenían insuficiencia cardíaca, o tenían insuficiencia renal. Y la otra alternativa era que fuesen pacientes sobre 60 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y este grupo de pacientes se aleatorizó a semaglutide 1 miligramo, 0,5 miligramos, placebo 1 miligramo o placebo 0,5 miligramos, pasando por unas semanas de titulación y después quedando con mantención. La duración del seguimiento fue 104 semanas, ¿ya? Los endpoints que estamos buscando nosotros acá son dos, los primarios y los secundarios, como vamos a ver después los resultados. Y los primarios fueron la ocurrencia de eventos cardiovasculares, y entre ellos muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal, ¿ya? Y esto se juntó en un compuesto que es el MACE, como lo vamos a ver en los resultados, y después también aparecían los resultados de cada uno de estos elementos. Y los secundarios fueron tiempo de ocurrencia de algunos de estos eventos cardiovasculares, revascularización, angina inestable que requiere hospitalización, hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte de toda causa, ¿ya? ¿Y qué pasó cuando se hizo el seguimiento de los pacientes las 104, 109 semanas, que incluyó las semanas de titulación, con el compuesto cardiovascular, que en todos los estudios ustedes lo van a leer como el MACE, que es la ocurrencia de muerte cardiovascular, infarto no fatal o stroke no fatal, o sea, es un outcome compuesto? Los pacientes que usaron semaglutide, al compararlo con placebo, tuvieron un 26% de reducción de riesgo de estos eventos, ¿ya? Si nos fijamos en intervalo de confianza, eso es significativo. ¿Qué pasa cuando analizamos cada uno de esos eventos por separado? Fíjense que en muerte cardiovascular, una reducción de un 2%, pero no fue significativa en el intervalo de confianza. En infarto no fatal, también una reducción no significativa, pero del 26%. Y donde fue muy significativa, y que eso nos ayudó en el fondo a que diera positivo el MACE, es el ACV no fatal, ya como vemos una reducción de un 39% que fue significativo, ¿ya? Y si nos fijamos en el outcome cardiovascular expandido, que también fue significativo, con una disminución del 36%, eso incluyó el MACE, es decir, la muerte cardiovascular, el infarto no fatal, el stroke no fatal, incluyó también revascularización y hospitalización por insuficiencia cardíaca o por angina, ¿ya? Entonces también dio con una reducción de un 36%. ¿Qué otra cosa se vio en este estudio? Que los pacientes que estaban con semaglutide disminuyeron su presión arterial sistólica, ¿ya? Vemos la línea celeste, uso de semaglutide 0,5, y vemos la línea azul, uso de semaglutide 1 miligramo, al compararlo con placebo. O sea, tenían presiones significativamente más bajas, y acá podemos ver los intervalos de confianza. ¿Qué otra cosa importante que se ha visto en los estudios con análogos de GLP-1? ¿Qué pasa con la nefropatía? Y se vio que los pacientes que estaban con SUSTAIN al seguimiento tenían una reducción también de un 36% de aparición o empeoramiento de la nefropatía, ¿ya? Y eso es significativo para este outcome y también para persistencia de macroalbuminuria, también hubo una reducción importante. Y esta tabla es un resumen que salió ahora, un review en el año 2020, a finales del 2020, de todos los estudios de seguridad cardiovascular que se han hecho con los análogos de GLP-1. Y acá les marqué en rojo qué ha pasado con el SUSTAIN 6. Si nos fijamos, 3.000 pacientes, semaglutide semanal, se usó 5 miligramos o 1 miligramo. Podemos comparar que el seguimiento, la mayoría es similar, ¿ya? Acá con dulaglutide un poquito más de seguimiento. Y vemos qué pasa con el MACE, ¿ya? Esta tabla nos permite comparar también qué pasa con el MACE con todos los otros análogos de GLP-1, y vemos que este outcome compuesto
es una reducción del 36%, ¿ya? Si se fijan, con liraglutide, una reducción del 13%, ¿ya? Y con el ICSA, la verdad que estos fueron los primeros análogos de GLP-1 que aparecieron, acá no fueron significativos, ¿ya? Con dulaglutide también una reducción significativa, pero del 22%. Y acá sale lo que habíamos conversado, desglosado por cada uno de los compuestos del MACE. Importante también destacar la reducción del outcome renal, que fue del 36%, si lo comparamos con el liraglutide, aquí fue del 22% también. ¿Qué pasó, eso sí, cuando se buscaron complicaciones? Porque estos estudios no solamente ven el tema cardiovascular, sino que también buscan la aparición de complicaciones para poder explicar mejor cómo funcionan estos medicamentos. La verdad que se vio que los pacientes con semaglutide tuvieron un poco más de complicaciones relacionadas con retinopatía diabética al compararlos con placebo, ¿ya? Con un hazard ratio de 1.76, que eso fue significativo, ¿ya? Si miramos acá, es el valor P, que fue un valor significativo, ¿ya? Ahora, ¿qué se ha visto, la verdad, con esto? ¿Qué fue lo que pasó? Que las complicaciones de la retinopatía diabética fueron comparables con el DSCT. Recordemos que el DSCT es un estudio en diabetes tipo 1 que se vio que los pacientes intensificados con insulina tenían más riesgo también de complicaciones de retinopatía diabética. Cuando nos vamos a ver qué puede haber pasado para que estos pacientes tuvieran más complicaciones de retinopatía diabética, análisis post-hoc se dieron cuenta de que los pacientes que tenían más complicaciones fueron los que redujeron más rápido la hemoglobina glicosilada. Entonces, por ejemplo, acá en población general, si nos fijamos, hasta la semana 16, con semaglutide 0,5, hemoglobina de 1,6 menos, con semaglutide 1, 1,8, compararlo con placebo fue significativo. Y en sujetos que tuvieron eventos relacionados con retinopatía diabética, el cambio fue incluso mayor. Fíjense que con semaglutide 0,5 hubo una reducción del 2% de hemoglobina glicosilada, y con semaglutide 1 miligramo 2,5, ¿ya? También eso es significativo al compararlo con placebo. Por lo tanto, las reducciones de la hemoglobina glicosilada en sujetos con complicaciones de la retinopatía diabética versus población total del estudio se vio principalmente en pacientes que tenían más reducción de hemoglobina glicosilada. Y aquí también comparamos en el fondo qué pasaba con pacientes que tenían retinopatía diabética versus pacientes que no tenían retinopatía diabética al inicio del estudio. Y si nos fijamos, los pacientes que tenían retinopatía diabética tuvieron también más complicaciones, y eso fue aumentando a medida que la hemoglobina glicosilada bajaba más, ¿ya? Por lo tanto, en pacientes con retinopatía previa al inicio del estudio, la incidencia de complicaciones de la retinopatía diabética tuvo un patrón similar entre los pacientes de semaglutide y placebo. Al fijarnos en este gráfico podemos ver que eso es así. Y la incidencia fue mayor en pacientes con mayores reducciones de hemoglobina glicosilada, ¿ya? En pacientes que redujeron más de 1,5 tuvieron mayores complicaciones, y eso fue similar para pacientes con semaglutide y para pacientes con placebo. Esto se llamó el fenómeno del empeoramiento inicial. Y eso, como les comentaba, es similar a lo que sucedió en el DSCT, ¿ya? Donde se vio que la intensificación con insulina se asoció a un empeoramiento inicial de la retinopatía diabética en el DSCT, como podemos ver en este gráfico, ¿ya? Y de hecho hubo se pusieron ellos como una alerta de que esto podría pasar cuando había una mejoría inicial muy rápida de la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, ¿cuáles son los postulados en el caso del SUSTAIN 6? Que el aumento del riesgo de complicaciones tempranas de la retinopatía diabética preexistente fue secundario a la mejoría inicial y rápida de la hemoglobina glicosilada. Y que al hacer un análisis de estos datos posteriores, se vio que las complicaciones de la retinopatía ocurrieron en pacientes que tenían algún grado de retinopatía existente, y atribuibles, como les había comentado, a la magnitud y rapidez de la reducción de la hemoglobina glicosilada las primeras semanas del tratamiento. O sea, la baja brusca de la glicemia había influido en que estas complicaciones aumentaran. Por lo tanto, la evidencia actual no apoya un efecto directo de los análogos del receptor de GLP-1 mediado por receptor de GLP-1 en estas complicaciones. ¿Qué otros efectos adversos fueron reportados? Como comentamos, existe riesgo de problemas gastrointestinales como náuseas y vómitos inicialmente, pero al comparar con otros análogos de GLP-1, la verdad vemos que los efectos adversos gastrointestinales fueron bastante similares en todos los grupos, ¿ya? No fue significativo la diferencia al compararlo con otros análogos. Entonces, teniendo más o menos claro cómo estos medicamentos funcionan y lo que se ha visto en los estudios y en toda la evidencia que tenemos hasta el momento, las guías de manejo de la hiperglicemia de la ADA y de los europeos del año 2019
se fue modificando en 2018 y se haciendo cambios en 2019, ¿ya? Y tomando en cuenta toda esta evidencia, vieron algunos cambios que quiero comentar ahora porque eso nos va a ayudar también a entender un poquito más los casos clínicos. Entonces, en pacientes con diabetes 2, la primera línea de terapia debe ser la metformina. Eso no cambió, la verdad, siempre acompañado de ajustes del estilo de vida que incluyan manejo del peso, actividad física. Si la hemoglobina glicosilada sigue sobre la meta, tenemos que decidir ahora si el paciente tiene o no tiene alguna enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o renal, y según eso vamos a definir la terapia. Recordemos que las guías siempre hablan de una evaluación constante, cada 3 a 6 meses, ver cómo está el paciente, ver si sigue las indicaciones, ver si sigue ejercicio, si sigue la dieta, y ir haciendo los cambios de acuerdo también a eso. Entonces, partimos terapia primera línea, vemos que no se lograron meta, y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica conocida, la alternativa que tenemos para seguir como segunda línea son los análogos del receptor de GLP-1 con beneficio cardiovascular probado o inhibidores del receptor, perdón, inhibidores del SGLT2, ¿ya? Entonces, tenemos después de metformina estas dos alternativas en caso de que el paciente tenga enfermedad cardiovascular. En el caso de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, luego de la primera línea, que era metformina, deberíamos elegir inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1, ¿ya? Y si la hemoglobina glicosilada sigue sobre la meta, pasamos al tercer punto donde ya consideramos el resto de los fármacos. ¿Qué pasa si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular ni enfermedad renal crónica? Tenemos ahora que pensar si nuestro paciente tiene riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Y si tiene riesgo de hipoglicemia, tenemos que elegir los fármacos que son menos proclives a producir hipoglicemia. En este caso, de PP4, nuevamente análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2 y las tiazolinidionas que sabemos que en Chile son menos disponibles. Si el paciente, la hipoglicemia no es su problema y sí tenemos problemas con el peso, por ejemplo, es un paciente obeso que queremos ayudarle que baje un poquito de peso, deberíamos elegir nuevamente análogos del receptor de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Y si la preocupación del costo, sulfonilureas o tiazolinidionas, que serían los fármacos de menor costo. Sabemos que estos dos de acá son un poquito costo mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos intensificar la terapia inyectable? Esto también es un cambio interesante de las guías, porque antes sabíamos que hemoglobinas glicosiladas persistentemente altas, teníamos que partir con insulina. Las nuevas guías proponen que podríamos considerar también el uso de un análogo de GLP-1 antes de insulina. Y si esto sigue sobre el target, si la insulina, o sea, si la hemoglobina glicosilada sigue sobre el target, podríamos añadir una insulina basal, ¿ya? Entonces, en resumen, semaglutide tiene un buen control glicémico, y eso vimos en todos los estudios SUSTAIN. Buen control glicémico, reducción de hemoglobina glicosilada al compararlo con la mayoría de los tratamientos que tenemos de la diabetes. También generó una pérdida de peso significativa, que eso también fue mayor al compararlo con otros análogos de GLP-1 y al compararlos con otras terapias para la diabetes. Sabemos que SUSTAIN 6 también se vio que había una reducción significativa de un 26% del riesgo cardiovascular compuesto, del MACE, ¿ya? Por lo tanto, es un medicamento que también es seguro y tiene un beneficio cardiovascular en los pacientes. Y semaglutide fue bien tolerado en el programa SUSTAIN, los efectos gastrointestinales fueron frecuentes, ¿verdad? No fueron más frecuentes que otros análogos de GLP-1, y recuerden que existió sí retinopatía diabética, pero en los análisis que se hicieron posterior se vio que no se encontró una clara relación y se vio que esto se producía por una baja de glicemia rápida y en pacientes que ya tenían una retinopatía existente. Habiendo comentado todas estas cosas, vamos a pasar a los casos clínicos, que son más que nada para que documentemos cómo este fármaco nos puede ayudar, ¿ya? Tenemos el caso 1, que es un hombre de 55 años que fue diagnosticado de diabetes hace 5 años, ¿ya? Él es cardiópata coronario, se hizo una coronariografía con enfermedad leve a moderada de 2 vasos, ¿ya? No se ha operado, no tiene alergias, no fuma, OH ocasional, y tiene antecedente del padre con un infarto a los 55 años también, ¿ya? Poco ejercicio, solamente caminata a diario 30 minutos, y él llega a la consulta con tratamiento con metformina 1 gramo cada 12 horas, atorvastatina y aspirina, ¿ya? Tenía problemas de tolerancia con metformina, y esa fue su principal causa de consulta, porque quería cambiar su tratamiento, la verdad. Además trabaja en minería y a veces olvida los fármacos. Entonces para él era un problema el tratamiento de su diabetes. Se le solicitaron exámenes que están acá, tenía un hemograma normal, un colesterol con un LDL, que para él, recordemos que era un cardiópata coronario, nos gustaría tenerlo un poquito más bajo todavía. Las pruebas hepáticas tenían una GPT en 81, el resto de las pruebas hepáticas estaban normales, y la hemoglobina glicosilada estaba en 8,8. O sea, para un hombre de 55 años estábamos sobre meta.
Lo otro interesante fue que este caballero tenía un IMC de 33, con un peso de 101. Por lo tanto, se conversó con el paciente, en este caso se reforzaron las medidas no farmacológicas, principalmente dieta y ejercicio, suspendimos la metformina por problemas de tolerancia, la verdad que para él era un problema usarla, y decidimos partir semaglutide, titulado por 4 semanas, y luego 0,5. ¿Qué pasó con este paciente de los 3 meses? Volvió a los 3 meses sin problemas de tolerancia. Había iniciado actividad física aeróbica, estaba haciendo 3 veces a la semana clases de spinning. Eso lo hacía principalmente cuando no estaba, él tenía el minería una semana arriba, una semana abajo, entonces cuando estaba en su casa se dedicaba a hacer ejercicio. Pero la dieta por el mismo trabajo había sido adherida en forma regular, ya me había mejorado principalmente las porciones. Lo bueno, que como este medicamento de administración semanal no había tenido problemas ni olvidos, ya que eso para él era una novedad. Y lo otro interesante, que ya a los 3 meses había bajado un poco de peso, de 101 a 95 kilos. Los exámenes de control habían mejorado la glicemia, las pruebas hepáticas también se habían normalizado, y si nos fijamos, la hemoglobina glicosilada estaba en 7,5%, que para él era una meta muy bien en 3 meses, así que para intensificarlo aún más y lograr una meta más baja, lo mandamos a un nutricionista y se trató de conversar de que el ejercicio fuera un poquito más regular y se citó a control, que eso estamos esperando todavía a ver cómo nos ha ido. El caso 2 es una mujer de 50 años, diabética C10, ¿ya? Hipertensa dislipidémica también, con papá y mamá con diabetes. Ya ella trabajaba en una óptica y caminaba solamente como ejercicio al trabajo. Y había estado hospitalizada recientemente por un pie diabético y luego de la hospitalización había quedado con insulina y por eso venía a control. Losartán 50 miligramos al día, amlodipino 5 miligramos y había quedado con esta dosis de insulina, 34 NPH en la mañana y 16 unidades en la noche, más atorvastatina. Después de esta hospitalización por prediabético, la verdad que quedó súper preocupada. Ella quería mejorar su control metabólico porque tenía un miedo atroz a que la amputaran su pie, porque esta vez fue solamente infección. Venía con estos exámenes, con una buena función renal, venía con un poco de microalbuminuria, si nos fijamos acá, con un LDL bien alto, y con una hemoglobina glicosilada de 8,3. El eco abdominal, hígado graso, y traía ella ya un automonitoreo que estaba en meta en ayuno y presena, pero tenía excursiones postprandiales importantes. Peso 76, IMC de 31, un poquito de acantosis. Así que optimizamos el manejo no farmacológico, se mandó a nutricionista también y se educó para hacer un poquito más de actividad física. La insulina NPH nos la dejamos sin cambio por 4 semanas, ¿ya? Pero partimos semaglutide en dosis de titulación y luego de mantención, y cuando llegó a dosis de 0,5 se disminuyó la NPH en un 20%. Y la atorvastatina la cambiamos por rosuvastatina para darle un poquito más de potencia en la disminución del LDL. A los 3 meses habían dado súper bien, sin problemas de tolerancia. La verdad que las primeras semanas tuvo un poquito de náuseas, pero una vez que pasó la primera semana, estos disminuyeron en forma importante. Logramos disminuir la dosis gradual de insulina y quedó con 24 en la mañana y 10 en la noche, que mantiene. Y los exámenes, si nos fijamos, la hemoglobina glicosilada estaba en 7,1. El peso también había bajado, en IMC 31 estábamos en IMC de 29. Así que bien, mantuvimos el tratamiento y también vamos a ver qué sucede con ella. Y el caso 3, un hombre de 45 años que llegó a la consulta con antecedentes de hipertensión, operado solamente de una apendicectomía, había suspendido el alcohol hace un mes, ¿ya? Tenía ambos padres con diabetes, abuelos paternos diabéticos, así que una carga familiar bien importante, y este caballero hace 2 años había llegado a pesar 120 kilos, ¿ya? No hacía ejercicio y había empezado dieta. En 2 meses había bajado 7 kilos. Había empezado dieta principalmente porque fue al urólogo por una balanitis. Y el urólogo le dijo que tenía la glicemia alta, él se preocupó, empezó a hacer dieta, a bajar de peso, no tenía otros síntomas, no tenía síntomas de síndrome diabético agudo, pero al conversar con él tenía como un miedo muy importante a pincharse y administrarse insulina, ¿ya? Así que losartán 50 miligramos era su único tratamiento, le pedimos exámenes, hemoglobina glicosilada de 11,2% y glicemia 372, ¿ya? Peso 103 kilos con índice de masa corporal de 35 y la presión también estaba un poquito alto. Ese día le tomé un hemoglucotés. La consulta estaba en 2,45, ¿ya? Recordemos que este paciente venía con su balanitis, sin ninguna otra cosa, se tomaron los exámenes y estos son sus exámenes iniciales. Entonces, este paciente diabético recién diagnosticado tenemos que decidir qué le podemos dejar, ¿verdad? Y con esta hemoglobina glicosilada no está muy tentado dejar la insulina y eso es lo que dicen las guías, claro. Pero este caballero no quería ponerse insulina.
Ya no quería ponerse insulina, no quería pincharse todos los días, no quería depender de eso. Entonces, considerando las guías actuales, ya dije, pucha, consideremos a ver cómo le va con algún análogo al receptor de GLP-1, si intensificamos medidas no farmacológicas y miremos qué pasa. Así que se le pide un fondo de ojo, le completamos los exámenes, lo mandamos a Nutri Ejercicio, le dejamos metformina, 1000 miligramos cada 12, pero obviamente partiendo de dosis más bajas para evitar los efectos gastrointestinales, y partimos semaglutide con dosis de titulación hasta llegar a la dosis de mantención. El primer mes llegó a control con náusea las primeras 2 semanas, pero bien, sin tolerancia a la metformina, sin diarrea, había andado bien con la dieta, el peso se había mantenido este mes ya, así que mandamos a intensificar un poquito más el tema del ejercicio, y traía los exámenes de control que vienen acá con una buena función renal, la hemoglobina glicosilada después del primer mes seguía en 10,8 y tenía un fondo de ojos sin retinopatía diabética. Nos estamos a control 3 meses después, o sea, a los 4 meses desde el diagnóstico. Ahí ya había adherido muy bien a las medidas, principalmente el ejercicio, pero le faltaba un poquito la dieta, ¿ya? Pero la tolerancia había andado muy bien. De peso había bajado, 96 kilos, ¿ya? Si nos fijamos el peso inicial, aquí está, eran 104, íbamos en 96, así que en 3 meses había bajado bien de peso, y la hemoglobina glicosilada, que era de 11,2, ahora estaba en 8,1, ¿ya? Así que ahí venía la decisión en el fondo de qué hacer con él. Podemos aumentar la dosis de semaglutide hasta 1 miligramo o agregar un tercer fármaco, ¿ya? Y eso en el fondo la decisión es discutida con el paciente. En este caso decidimos agregar un tercer fármaco y citarlo a control. Así que eso vamos a ver también qué pasa, porque ese paciente no lo he visto todavía, a ver cómo le ha ido. Así que esos son los 3 casos. Vamos a dejar ahora un ratito para preguntas y comentarios. Y agradezco la atención, cualquier duda la vamos a discutir y estamos atentos a resolverla. Muchas gracias.